El regalo del perdón. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Buenas tardes, bienvenidos la tarde de hoy a una transmisión en la que vamos a hablar de un tema en el que seguramente todos de nosotros hemos vivido una experiencia de este tipo. Una experiencia que nos ha representado una situación de sufrimiento, una situación dolorosa, en la que nos hemos sentido heridos. Y es precisamente en las situaciones como estas en la que es esencial que nos brindemos el regalo del perdón. Buenas tardes otra vez. ¿Quiénes están por aquí? Vamos a iniciar saludándonos y deseándonos una excelente tarde y además de desearnos una excelente tarde, tener esta intención de que esto que hoy vamos a platicar nos pueda ayudar a construir la habilidad que nos da la inteligencia emocional para gestionar nuestras emociones. Y definitivamente el tema de hoy nos recuerda que a lo largo de nuestra vida hemos vivido experiencias que han marcado en algún momento nuestra historia. Hemos vivido situaciones fuertes que nos causaron quizás una herida profunda, un malentendido o una pelea con alguien a alguien a quien queremos y apreciamos mucho, quizás un familiar o quizás nuestros padres o nuestros hijos, pero que fueron tan extremas que nos causaron mucho dolor y mucho sufrimiento. Estas situaciones, cuando no son gestionadas de manera completa, pueden estar haciendo que en nuestra vida haya una emoción de resentimiento, una emoción de ira, y esa emoción seguramente es una emoción que también nos está dañando a nosotros mismos. Ese momento que se vive cuando no se gestiona de una manera correcta, inclusive al paso de los años y al paso del tiempo, sigue causando el mismo dolor cuando se recuerda. Hola, ¿qué tal? Por aquí está Dianita, aquí estamos. Claro que sí, bienvenidas Dianita y Elmi, que son unas compañeras en este crecimiento y en este camino de inteligencia emocional. ¿Quiénes están más por aquí? Vamos a saludarnos y desearnos una excelente tarde de crecimiento. Y les comentaba que el perdón definitivamente es un regalo al que todos podemos acceder. Además, hoy vamos a conocer qué es el perdón y también qué no es el perdón. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para ir gestionando estas emociones que inclusive quizás se dieron hace mucho tiempo y que no hemos observado que continúan con nosotros? Y cuando las traemos a la luz y las sacamos de la sombra del dolor y del sufrimiento, tenemos la posibilidad de sanar completamente esa herida y restaurar la paz en nuestra mente, el alivio a nuestras emociones y por supuesto esta libertad y esta salud que nuestro cuerpo merece. El, el, es importante que nosotros podamos también entender que cuando no perdonamos es pensar que el sostener ese sentimiento, el creer que esta emoción que hiere es como un veneno que crees que lo tomas tú creyendo que al otro le va a hacer daño. Entonces, qué irónico es muchas veces sostener ese dolor, ese rencor y este sufrimiento que se convierte precisamente en esa copa de veneno
que lejos de causar daño a otra persona, a quien está causando mayor daño es a ti mismo. Y por aquí está Maribel. Buenas tardes, bienvenida. Vamos a construir este tema que se llama el regalo del perdón. Y me gustaría que hoy cada uno de nosotros pudiéramos indagar y reflexionar cuáles son esas situaciones que aún no hemos perdonado. Y yo precisamente me preguntaba en la tarde, ¿cómo puedo identificar si existe alguna emoción que aún no haya perdonado? Y definitivamente hay un libro que para mí ha sido esencial en mi crecimiento personal, que se llama Un curso de milagros. Y ese libro es muy claro al decir que cuando sientes un ápice de molestia, un mínimo dolor ante una situación que no puedes gestionar, definitivamente detrás de esa emoción hay algo que aún se tiene que sanar. Hay un miedo escondido. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar si en tu vida existe algo, algún tema, alguna persona que cuando lo ves, sientes como, como esa punzada en el cuerpo, sientes como ese estrés que te lleva a tensionar el cuerpo. Y quizás en esa autorreflexión podamos ver si hay algo que se relacione con el perdón y tener esa disposición y esa libertad de abrirte a la posibilidad, definitivamente va a hacer cosas muy grandes, yo te lo puedo asegurar. Y también te voy a compartir mi experiencia respecto al perdón. Esta situación de la que todos hemos vivido, que es el perdón, el ofrecer el perdón, el perdonarte también a ti mismo por las cosas que quizás sientes que has cometido un error o que quizás has dañado a otras personas, es un aprendizaje y un camino que recorrer. Y me da mucho gusto compartir contigo un libro extraordinario que no solamente es un libro que nos lleva a ver estas situaciones de otra manera, sino que también nos lleva de una manera muy práctica a ir observando ese recorrido, ese camino que nos va a llevar a acceder al perdón. Este libro se llama precisamente el libro del perdón. Mira, lo comparto contigo. Es del autor que se llama Desmond Tutu y de su hija Empo Tutu. Y me encanta que es tan práctico y nos lleva a comprometernos a registrar estas actividades en un diario y hacer algo que me llamó mucho la atención desde el momento en el que estaba empezando mi lectura. Decían los autores, para poder llevar a este libro de principio a fin y para que puedas estar en disposición de entender lo que significa de manera completa el perdón, te vamos a invitar a que te comprometas a dos cosas. La primera de ellas es a que encuentres una piedra que vas a sostener durante todo este trayecto de lectura, y la segunda es que empieces con un diario que se llama el diario del perdón. Y la primera actividad que iba a aplicar a todos los ejercicios era que tú eligieras, fíjate, una piedra. Yo tomé una de mi jardín. Decía que tú eligieras una piedra del tamaño de tu mano y que consideraras que esta piedra es la pena, el dolor o el sufrimiento que te ha causado esa situación que quizás no se ha logrado gestionar a través del perdón. Y la actividad está hecha para que durante el día y 6 horas continuas tú sostengas esta piedra y que cada vez que tú la tengas en tu mano, recuerdes que es esta la situación que quieres resolver y que quieres liberar. ¿Se imaginan ustedes durante 6 horas de tu día sostener una piedra como esta sin soltarla? Y yo me ponía a pensar,
¿cómo voy a lograr eso? O sea, ¿cómo voy a sostener esto? No me voy a dejar hacer otras cosas. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a estar con mi hija? La comida, las cosas que hago todos los días. ¿Cómo se voy a estar sosteniendo estos 6 horas continuas? Y reflexionaba tanto acerca de esta situación y de lo que representa que nosotros de verdad continuemos con un sentimiento de rencor hacia una situación o hacia una persona que vivimos. Imagínate, esto que es un ejercicio, de verdad se puede comparar con lo que muchas veces nosotros hacemos en la vida real, en la que no solamente 6 horas sostenemos una situación como esta, sino durante todos los días, las 24 horas del día, durante 365 días del año y quizás durante muchos años hemos estado llevando este dolor y este sufrimiento con nosotros, esta herida que no ha logrado ser transformada de una forma en la que nosotros podamos llegar a la maestría. Y lo comparto con ustedes porque me llamó tanto la atención el que eso supone sostener un dolor y un sufrimiento. Y no necesitan ser cosas tan grandes, no necesitan ser situaciones muchas veces extremas. Todos hemos vivido experiencias distintas y quizás hoy estás viviendo situaciones en las que tienes una pequeña incomodidad y no sabes qué es. Quizás detrás de esa incomodidad hay algo, hay una enseñanza a la cual le podamos aplicar el perdón y que definitivamente esto nos entregue una mayor libertad. Así que te invito a pensar y a autoindagar si tienes alguna piedra como esta que estás sosteniendo y te invito hoy a elegir liberarte de ella. Y por aquí está Nardi. Hola, buenas tardes, un gusto nuevamente, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros y vamos a continuar construyendo este tema. Y definitivamente gestionar nuestras emociones nos va a conducir a acceder al regalo del perdón. Vamos a comenzar hoy describiendo qué no es el perdón. A mí me gusta mucho compartir con ustedes todas las polaridades de las situaciones de las que platicamos durante las transmisiones y platicamos de qué es el perdón y qué no es el perdón. Hoy vamos a platicar de ambas cosas para que podamos tener una visión completa de la forma en la que estas situaciones se presentan en nuestra vida. Y quizás yo estoy en una posición considerando de que ya he liberado, ya he perdonado a los otros, he perdonado la situación o me he perdonado a mí misma y quizás no te has dado cuenta, no has tomado conciencia de que hace falta un poquito para lograr estar totalmente en libertad. Quiero decirte, y lo vamos a ver en un momentito, que uno de los beneficios del perdón definitivamente es la libertad. ¿Qué no es el perdón? Bueno, el perdón no es fácil. Es algo que no es fácil. Es una acción, es una decisión que requiere mucho trabajo interior y una total disposición a ver esa situación de otra manera. Como les comentaba, quizás hemos vivido situaciones en las que nunca nos imaginamos que eso nos fuera a pasar, en las que veíamos tan lejos esas situaciones y que les sucedían a otras personas y tú decías, híjole, qué difícil estar ahí en sus zapatos hasta que realmente te sucede a ti. Es cuando dices, entre ese mar de emociones que ni siquiera a veces te la puedes creer, el perdón no es fácil y requiere una decisión de hacerlo.
y una disposición a continuar perdonando esa situación, sobre todo cuando recién ha ocurrido. El perdón no es una debilidad, no se perdona porque se considere que eres débil, sino se perdona precisamente porque se requiere mucho valor y mucha fuerza para perdonar, para perdonarte a ti y para perdonar a otros. Perdonar una situación inclusive. Y no es un símbolo de debilidad, al contrario, es la mayor muestra de fuerza y de fortaleza que una persona puede expresar y requiere mucho valor. Tomar la decisión requiere mucho valor. Aquí dice Anel, tienes mucha razón. No es una decisión, no es un sentimiento, definitivamente. Y yo les voy a contar mi experiencia porque tengo una, una, sí, una experiencia de perdón y las quiero compartir con ustedes. Y también perdonar no es olvidar, no es hacer como que nada pasó, no es el hecho de decir, pues sí, pero pues no pasó nada, no dolió. No, no es olvidar tampoco, sino es estar dispuesto a reconocer lo que nos pasó y a escribir una nueva historia referente a lo que nos pasó. No es olvidar, es aprender de la experiencia y estar en todo momento con la enseñanza en presente de lo que cada uno vivió. Y también el perdón no es tolerar cualquier comportamiento. Y esto hablamos sobre todo de relaciones interpersonales. No significa que porque tú hayas vivido violencia o porque estés viviendo violencia, el hecho de que tú perdones o que perdones a otros significa que te tengas que quedar ahí a seguir tolerando ese comportamiento. Eso no es perdón. El perdón requiere de la decisión de perdonar y de también hacer algo como consecuencia de esa enseñanza que has encontrado en esa situación. Y tú decidirás si te quieres quedar o decidirás que quieres terminar con esa relación. El perdón no es quedarte a tolerar esta situación si no lo quieres hacer. Entonces, es muy interesante todo lo que vamos a platicar acerca de lo que es los pasos para acceder al perdón. Y ya platicamos de lo que no es el perdón. Ahora quiero platicarte qué es el perdón. El perdón, el auténtico perdón, es estar dispuesto a escribir una nueva historia. El auténtico perdón es elegir ver las cosas de manera diferente y también cambiarle el final a tu historia, porque tú tienes una historia que quizás en el momento se dio de una manera determinada y a partir de ese punto tienes la posibilidad tú de escribir el siguiente párrafo de esa historia. El perdón es precisamente eso, que ante la historia que te tocó vivir, con las personas que te tocaron vivirlas, estés dispuesto a verla a partir de ese momento y reescribirla de una manera diferente. Eso es el auténtico perdón. El auténtico perdón te aleja del victimismo y más allá de alejarte del victimismo, te convierte en un maestro. Recuperas tu libertad y recuperas el poder de decir quién quieres ser a partir de ahora de esa situación en la que viviste. Entonces, muchas veces de sentirte víctima o de estar en un papel determinado dentro de esta situación, no solamente te conviertes en el héroe, sino también en el maestro de esa situación,
que has vivido. Y definitivamente esto es una elección personal. El perdón definitivamente te libera del pasado, esas cargas que hace un momentito comentamos. Imagínate que tú continúes sosteniendo esa experiencia durante 24 horas al día, 7 días a la semana, que se convierten en años. El perdón te libera totalmente del pasado. Y también el perdón es sano para toda tu corporalidad, para todo lo que tiene que ver con tu mente, con tus emociones, con tu cuerpo. El perdón sana y está científicamente comprobado que inclusive cuando nosotros nos sentimos mejor ante las situaciones que estamos viviendo, nuestro sistema inmune se eleva y recobramos una muy buena salud. Entonces el perdón también impacta en tu vida, impacta en tu salud física, mental y emocional. El perdón también tiene la capacidad de restablecer las relaciones entre la familia, entre las comunidades, entre los amigos y entre las personas. Tiene esa capacidad de liberar toda esa energía que muchas veces queda totalmente bloqueada y colapsada cuando una situación o cuando un determinado suceso impacta de tal forma que se dan estos conflictos entre las personas o se dan estos conflictos contigo mismo. Entonces, el perdón tiene la capacidad de liberar y de restablecer la armonía en las relaciones. Y otra de las cosas que me gusta mucho en el perdón es que tiene la capacidad de transformarte, de hacerte una persona mucho más fuerte, de hacerte una persona resiliente ante las situaciones que estás viviendo. El perdón te hace observar la enseñanza que está detrás de esta situación de conflicto o esa situación de dolor y sufrimiento que viviste o estás viviendo en este momento. Y definitivamente algo con lo que empezamos hace un momentito, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y antes de platicarles mi historia del perdón, porque es una historia de vida, quiero hacerles saber una extraordinaria noticia que ya estamos a punto de enviar nuestro segundo boletín, que está increíblemente bueno. No se lo pueden perder y recuerden, si aún no te has suscrito, entra a la página www.yamiliargolles.com y suscríbete. Lo vas a recibir cada 15 días y van a ser temas que vas a recordar en transmisiones que hemos tenido anteriormente. Está ahí Diana Garma involucrada, está Maribel Argolles involucrada también como editora y todos ponemos lo mejor de nosotros mismas para que ese boletín cuando llegue a tus manos ya tenga de entrada todo nuestro cariño, nuestro aprecio, todo nuestro conocimiento y que te pueda ayudar y contribuir a desarrollar tu inteligencia emocional. Así que si no te has suscrito, entra, suscríbete para que lo puedas recibir, lo puedas consultar, inclusive lo puedas compartir con las personas que aprecias. Y otro segundo aviso es que la próxima semana estoy muy contenta de colaborar con el Centro de Entrenamiento de Negocios. Vamos a impartir un webinar que es totalmente gratuito, que está relacionado con temas de creencias, de esta mentalidad de el empresario. Está dirigido a personas que quieran realizar un proyecto, ya sea un proyecto de negocios, un proyecto en casa, un proyecto personal. Los proyectos tienen la característica de que inician con una idea y puede ser un proyecto que estés trabajando contigo mismo y estoy segura que este webinar te puede aportar muchísimo. Vamos a estar trabajando platicando de las creencias limitantes en colaboración con un gran amigo que es el psicólogo Wilber Romero. Nos va a estar acompañando. Es este próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde
en la página del Centro de Entrenamiento de Negocios y te vamos a compartir en los comentarios de esta transmisión, te vamos a compartir la forma en la que puedes accesar y también es muy sencilla. Puedes entrar a la página del Centro de Entrenamiento de Negocios y ahí vas a ver toda la publicación relacionada con el próximo webinar. Y también en mis redes sociales vas a empezar a observar que vamos a estar participando y también a través de mi página y de las redes sociales de Yamilia Argüelles te vas a poder registrar. Bueno, ya pasando esta parte de los avisos, quiero comentarte mi experiencia acerca del perdón, porque además es una experiencia que ha marcado mi vida de una manera tan increíble. Quiero comentarte que esta experiencia la viví y ya les he contado acerca de estos momentos en las que se presentaron dos crisis importantes en mi vida. Una de esas crisis fue cuando le diagnosticaron a mi mamá que tenía una enfermedad terminal y en ese mismo tiempo yo estaba pasando por una separación. Yo tenía una hija de 9 meses y había estado casada con la persona que fue mi esposo y estaba viviendo momentos tan difíciles y tan dolorosos para mí que sentía de verdad, fueron meses en los que sentí mucho dolor y mucho sufrimiento. Yo me sentía una persona en ese momento que no estaba siendo respetada como mujer, no me sentía valorada, me sentía sola con una bebé de 9 meses y de verdad puedo decirles que yo sentía tanto dolor, tanta frustración porque se me había enseñado que el esposo o la pareja era la persona que te ayudaba a sostener a tu familia, y en este caso a la familia que ambos habíamos decidido formar. Y fue para mí un shock tan difícil de comprender el no saber por qué en ese momento la pareja que tenía tomaba otro tipo de decisiones que no coincidían con el hecho de permanecer en casa ayudándome a sostener a mi hija que era una bebé, que dentro de todo eso que yo estaba viviendo, aunado a las emociones que vivía respecto a la enfermedad que estaba pasando mi mamá, de verdad puedo decirles que mi mente, mi corazón, mis emociones estaban entre el dolor, el sufrimiento, la ira, el enojo, la irritación, y era algo que viví durante muchos meses. Pudiera decirle que estuve en esa situación de crisis, pues quizás unos 5 o 6 meses. Y a pesar de que después de que en medio de todo el dolor y ese sufrimiento y esa ira, yo decidí separarme físicamente de mi esposo, aún así, ¿qué crees? Que yo no había perdonado. Y ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento, esa misma ira que yo tenía, me la llevé al lugar en donde me fui, que era otra casa, otro sitio. Sin embargo, yo no había perdonado la situación. Y, y de verdad que pasan cosas en tu vida que te hacen reflexionar qué es lo verdaderamente importante. Y en medio de esa situación, en la que por un lado yo tenía tanto dolor, tanta ira por no entender lo que estaba viviendo, lo que me estaba pasando, porque había un choque tremendo de creencias. Yo decía, ¿cómo va a ser posible que a esta persona no puede entender que estamos con una bebé recién nacida, que él debe de estar llevando un papel que le correspondía? Y eso me causaba mucho dolor y mucho sufrimiento. Y definitivamente voy a recordar siempre el día en, pues, en el que mi mamá falleció y mi ex esposo me fue a ver al lugar en donde mi mamá la estaban velando y se acercó a mí y me dijo,
quiero que me perdones. Quiero que me perdones por todo lo que ha pasado y de verdad que yo quería perdonarme y perdonarlo también. Y a la vez que yo estaba observando que la vida es tan frágil y fue para mí un shock de decir, la vida es frágil. Hoy estás y mañana no sabemos. Que en ese momento, de verdad, que decidí perdonarme, decidí perdonar en ese momento el que era mi esposo y mi vida cambió de manera total. Mis emociones fueron otras. Empecé a observar las cosas desde la compasión, empecé a observar las cosas desde el valor que representa la vida. Empecé a darme cuenta que ningún sentimiento, cual fuera, se puede equiparar con el valor de estar vivo y de estar en paz. Y esa fue mi más grande lección del perdón. El hecho de decir, tengo la oportunidad de vivir y quiero vivir de una manera completa, plena, sana y en paz. Y todo cambió, todo cambió. Definitivamente de las lecciones más importantes que he tenido en medio de una situación difícil como fue, pues, el que mi mamá pasara a otro plano, a un plano de otro tipo, ya no solo físico. Y esa ha sido mi más grande lección de perdón. Y esa lección de perdón, además, me ha permitido comprender y entender que todos vivimos un proceso diferente de conciencia. Y esa lección también me permitió acceder por mi propia cuenta al regalo del perdón. Y lo que te quiero compartir definitivamente son cosas que me sirvieron mucho y ahora que las vi detalladas en este libro que te compartí hace un momento, me hicieron recordar y hoy quiero platicarte cómo puedes tú también acceder al regalo del perdón. Bueno, partimos desde el punto en el que reconoces que tienes una herida, que tienes un dolor y de un sufrimiento. Quizás fue en tu infancia, quizás es ahora con la pareja que tienes, o quizás algo con una situación con algún familiar. Partimos en el punto que es el primer paso, es reconocer que tienes una herida, que algo te ocasionó un daño o una pérdida. Y que eso es una situación que vivimos todos los seres humanos, porque tenemos emociones, porque tenemos creencias, porque tenemos sentimientos y tenemos también un cuerpo que nos permite experimentar. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad y reconocemos que somos vulnerables, estamos en la posibilidad también de acceder a la humanidad de la persona con la que quizás tuvimos el conflicto y de saber reconocer que eso aún nos duele. Y te compartía hace un momentito ese tip de que quizás es un tema que te causa una incomodidad, una punzada cuando platicas. Ahí hay una señal de que quizás hay algo que puedas perdonar, puedas acceder a ese perdón. Entonces, el primer paso para acceder al regalo del perdón es reconocer tu humanidad y saber que existe una herida, que hubo un daño, que hubo una pérdida, que te permite percibir tu humanidad y también la humanidad de la otra persona. Y cada uno de nosotros comprender también que en el momento en el que estamos inmersos en una situación,
todos tenemos un nivel de conciencia diferente y todos tenemos una historia diferente. Muchas ocasiones me ha tocado escuchar a veces heridas que tenemos con los padres, con los abuelos, en donde es tan marcado que cada uno ha crecido de manera diferente en el momento en el que la infancia de tus padres o de tus abuelos era quizás de violencia y eso fue lo que ellos aprendieron. Y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo que tiene cada uno que está inmerso en una situación, tiene un nivel de conciencia determinado. Y eso es importante comprenderlo. Una de las películas que a mí me ha ayudado mucho a comprender eso es la película de La Cabaña. Yo te recomiendo mucho verla porque hay una gran lección de perdón también en torno a esa película y podemos ver cómo el protagonista, que era un extraordinario padre, el padre de él era un padre que le pegaba y lo violentaba. Y a lo largo de la película se van descubriendo cuáles eran esos motivos o esas razones por las que él vivió esa experiencia. Entonces te recomiendo mucho, mucho ver esta película si quieres profundizar también acerca de este tema del perdón. Y definitivamente el primer paso para acceder al regalo de perdón es reconocer que hay un tema ahí que podemos curar, que podemos sanar, que es reconocer la herida. El segundo definitivamente es decidir sanar. Cuando aceptamos que hemos sido lastimados o que nos hemos percibido lastimados, estamos en la disposición de sanar. El decidir es eso, es una decisión. Y yo recuerdo durante todo el tiempo que viví inmersa en el dolor, el sufrimiento, en la ira y la frustración, te puedo decir con total seguridad que yo no había decidido sanar hasta que vi la fragilidad de la vida a través de la salud de mi madre. Es cuando decidí que quería perdonar. Eso fue una lección tan importante para mí y, y fue tan liberador, porque mi vida cambió a partir de ese momento. Mi relación inclusive con mi ex esposo cambió de manera total. Entonces, decidir sanar es una elección en la que te haces cargo de lo que te está pasando, en el que aceptas que viviste una situación dolorosa que no va a cambiar y que también te responsabilizas de tu propio bienestar, tomando la decisión de hacer algo con lo que te sucedió. El pedir ayuda, el que tú elijas hacer algo respecto a esta situación, definitivamente viene de la mano del primer paso, del segundo paso, que es decidir sanar. El decidir perdonar es una elección. Y después me gusta mucho este tercer paso, que es contar tu historia. El contar tu historia es expresar la situación. El que tú tengas la posibilidad de comunicarla a otros como una historia de vida en la que tú estás haciendo una parte de esa historia. Eres un personaje entre esa historia que quizás le tocó experimentar dolor, sufrimiento, frustración, sentir ira, sentir rencor, sentir enojo. Permitirte contar y experimentar estas emociones definitivamente forman parte de tu humanidad. Y el contar la historia es expresarla de la mejor manera que tú consideres que se deba contar. Y la puedes contar de manera verbal, la puedes contar de manera escrita, la puedes contar de manera ilustrativa a través de imágenes. Lo importante es que esa historia necesita ser contada para que puedas acceder al regalo del perdón. El contar esa historia definitivamente te va a permitir caminar
hacia el siguiente paso del perdón, que es nombrar la emoción. Cuando nosotros, al momento de estar contando nuestra historia, identificamos todas las emociones que vivimos, podemos entender y darle sentido a la experiencia que nos tocó vivir. Cuando nosotros, al estar contando y observar qué emociones vivimos, también liberamos y disipamos toda la energía contenida en esa situación que nos causó dolor y sufrimiento. El que tú puedas nombrar cómo te sentiste también es un ejercicio que te va a permitir ver y elegir de una manera diferente frente a la situación que estás viviendo. Yo puedo decirte que de manera personal, cuando me tocó vivir esa historia, yo me sentía como mujer, súper devaluada. Me sentía que no era una mujer suficiente, puesto que yo creía que si esta persona no estaba conmigo, era que no era lo suficientemente valiosa. Me sentía que iban a hablar mal de mí, me sentía descalificada, porque ¿cómo va a ser posible? A todos nos enseñan que las relaciones o los matrimonios deben de durar toda la vida. Entonces yo me sentía descalificada en ese momento, y conforme me fui dando cuenta de todas las emociones que estaba percibiendo y cómo yo estaba interpretando esa situación, empecé a trabajar en todo aquello que yo observaba que no podía ser cierto. Yo decía, yo soy una persona valiosa, pero no me sentía valiosa. Y es hasta cuando empecé a nombrar cuáles eran las emociones que yo estaba sintiendo para conmigo mismo, es cuando de verdad pude acceder al regalo del perdón. Y también pude identificar que en la medida que más clara era con lo que me estaba pasando, mejor me sentía. Definitivamente esa claridad me permitía estar mucho más cerca de gestionar las emociones que estaba experimentando en ese momento. Y el siguiente paso para acceder al perdón es el de perdonarte y el de perdonar, que es el encuentro con la libertad del pasado, de la libertad con la persona que tienes el enojo, de la situación, y sobre todo te otorga el verdadero regalo de recobrar tu valor personal. Para mí, el perdón lo que hace es que te hace reconocer nuevamente lo valioso que eres, lo importante que eres, y sobre todo que tengas la plena certeza y la plena seguridad que mereces vivir una vida tranquila y una vida feliz con las personas con las que tú quieras compartir esa vida y esa felicidad. El perdón es una decisión que te va a devolver la libertad, porque ya no vas a estar atada a nadie, nadie te va a hacer sentir nada. Cuando tú sientes un rencor, cuando sientes un sufrimiento y crees, es que fulanito me hizo esto, es que fulanito me gritó, fulanito me abandonó, es que ella me engañó, ella me defraudó, lo que quieras, la experiencia que hayas vivido. Cuando tú perdonas, sueltas a cada persona y a la situación en la que estuviste inmerso, y regresa a ti tu verdadera libertad de decir, ya entendí por qué me pasó esto, ya entendí que era para comprender lo valiosa que soy, ya entendí que era para comprender que es importante que yo me haga cargo de mis finanzas, ya entendí que es para que yo aprenda a poner límites sanos, a decir que no. En ese momento
nadie es capaz de hacerte nada, porque tú tienes el poder en tus manos. Te regresa ese poder y esa libertad de elegir. Y a partir de este momento estás completamente segura que nadie tiene la capacidad de mandar sobre tus estados emocionales. Y si tú te quieres sentir feliz, es porque la felicidad viene de ti. Y si tú te quieres sentir enojada, es porque una situación te hizo sentir enojada, no una persona. Nadie tiene la capacidad de hacerte sentir enojo o ira si tú no quieres. Entonces, tú tienes la libertad de ejercer ese perdón, de perdonarte y de perdonar a los otros. Cuando te perdonas, cuando perdonas a otros, ya no hay víctimas. Y si en algún momento percibiste que fuiste víctima de una situación, el perdón te libera de esa percepción de que fuiste víctima de una situación y te otorga y te lleva a la maestría, en la que le encuentras sentido a lo que te pasó, en donde de verdad encuentras el aprendizaje que hay detrás de esta situación, el que fuera. Todos vivimos experiencias de manera diferente y a mí, a través de la experiencia que viví, me ayudó de manera completa a saberme una mujer valiosa y que yo podía y tenía la capacidad de salir adelante con mi hija, acompañada físicamente de una pareja o no, porque nunca iba a estar sola. Sé, como hasta ahora lo sé, que hay mucha gente a mi alrededor que me quiere mucho y que siempre me está dando muestras de apoyo y de cariño. Así que entendí que nunca estás sola. Sobre todo, estás siempre acompañada cuando te encuentras acompañada de ti mismo. Y el último paso para acceder al regalo del perdón es que tomes la decisión de renovar o de terminar la relación o la situación en la que tú estuviste inmerso. Y renovar no es fingir que no pasó nada, no es así como que, ay, ni me dolió. No, renovar es saber que las cosas tienen que cambiar y que se va a hacer una relación nueva derivada de esa experiencia. Es el hecho de saber que si decides continuar, es desde el crecimiento que te ha dado el aprendizaje de la experiencia en la que viviste. Y si por las razones en las que tú te encuentras decides terminar, bien está bien. Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar y que nadie, nadie absolutamente te puede decir ni aconsejar qué es lo mejor para ti. Renovar no puede ser hacer lo mismo con las mismas personas de la misma manera como repetir la historia, sino es crear una nueva relación, transformar desde el aprendizaje y la compasión de la situación en la que estamos viviendo. Y si decides terminar, con la tranquilidad que te da y la paz de decir, oye, gracias por esta experiencia que vivimos juntos. Gracias porque he aprendido la lección detrás de esta relación o detrás de esta experiencia que nos tocó vivir. Entonces lo bendices y le das las gracias. Es una elección personal renovar o terminar la situación. Y definitivamente que el acceder al regalo de perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Tantos beneficios que nos trae el perdón, que es algo a lo que podemos acceder de manera inmediata y que nos va a ayudar a sentirnos libres, a sentirnos valiosos, además de recordar que es un acto de responsabilidad personal, el perdonar y el perdonarte
también a ti, es un acto de responsabilidad personal, en la que te haces cargo de tus propias heridas emocionales. Y que si estás en disposición de perdonar, definitivamente vas a encontrar la forma y los medios de contar tu historia, de nombrar tu emoción y de seguir cada uno de los pasos de los que hoy platicamos hasta encontrarte en el momento de perdonarte y de perdonar a otros. Dice por aquí de Anita, buenas tardes, les mando muchos saludos, muchas cosas para poner en práctica. Claro que sí, Almi, preciosa, besitos. Y el perdón es un acto de libertad, de libertad. Y con esto me gustaría concluir hoy de recordarte que en el transcurso de nuestra vida vamos a vivir situaciones difíciles, situaciones que quizás nos vayan a causar dolor o sufrimiento y que ante eso tenemos una elección, tenemos la oportunidad de sentirnos o quedarnos en el victimismo o de ascender a la maestría a través de una nueva elección. La misma situación tiene una historia propia y lo importante es cuál es esa coma que tú vas a poner después de la historia que relatan los hechos. A partir del momento en el que tú puedes poner la coma, puedes escribir una nueva historia que esté llena de amor propio, que esté llena de compasión y que esté llena del regalo que te va a llevar a acceder al perdón. Gracias por estar aquí. Me despido de ustedes agradeciéndoles que me acompañen cada semana con estos temas de inteligencia emocional. Y recuerden que la inteligencia emocional no es una teoría, es la habilidad de reconocer las emociones y usarlas a tu favor. Les mando un enorme abrazo, muchos besos y nos vemos pronto. Bye.